Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Qué alegría poder estar en la casa del Señor. Qué alegría poder estar en un día tan especial como ser el Día de la Madre. Que, como bien dijo el pastor Julio y se acostumbra a decir, ¿no es cierto?, entre las personas todos los días el Día de la Madre. Pero hay que tener un día en especial para homenajear a nuestra mamá. Porque todos los días del Día de la Madre, pero nunca le hacemos un homenaje, así que qué bueno, gracias a Dios que exista este día, que podamos estar en la casa del Señor. Qué lindo ver a los hermanos que están congregándose nuevamente. Hay hermanos que han vuelto, allá nuestra hermana Aure Ojeda, bendiciones hermana Aure, qué bueno tenerte en la casa del Señor otra vez. Así que siéntase feliz, hermano, en este día. Por ahí alguno es motivo por ahí de melancolía, de tristeza, aquellos que por ahí no tienen a su mamá en vida. Pero fiel es el Señor y confiamos en la promesa fiel y verdadera de que algún día vamos a volver a estar todos juntos como familia en su presencia. Esa es la mayor esperanza que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de que todos juntos vamos a volver a vernos en la resurrección, en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero, y va a ser el día más feliz de nuestra vida, nuestra existencia, hermanos. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. Así que bueno, se me ha dado el privilegio de poder predicar en esta noche, en este culto, en esta celebración tan especial como ser en alusión al Día de la Madre. Bien, y le voy a invitar a que busque conmigo Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la palabra que el Señor me ha guiado y ha puesto en mi corazón para bendecir a las mamás, en especial a toda la congregación, pero muy particularmente a todas las que son mamás. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está escribiendo el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo. Deseando verte, dice el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es palabra de Dios. He titulado este sermón: Eunice, una madre de fe. Repito, Eunice, una madre de fe. Y le invito brevemente a que cerremos los ojos en esa posición que estamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, porque es un privilegio poder estar en tu casa, Señor. Gracias porque podemos contar, Señor, con la libertad, con la salud, Señor, para poder venir a tu casa, Señor, y de esa forma poder rendirte culto, Señor, y agasajar de manera especial, Señor, a esta bendición tan grande que nos has dado, Señor, a los seres humanos, que es la mamá, Señor. Gracias, Señor, por este día. Señor, hoy queremos bendecir, Padre Santo, y reconocer el trabajo y el esfuerzo, Señor, de este oficio de tiempo completo que es el ser madre, Señor. Por eso
te pido, Señor, que uses mi vida para poder bendecir a la congregación y que traigas, Señor, renuevo, Señor, y esta palabra sirva, Señor, sea una palabra rema, una palabra refrescante, Señor, que llegue a cada corazón, Señor, y traiga respuestas, Señor, quizá a las preguntas que tienen acerca de tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por este momento y te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder predicar y compartir la palabra en este día tan especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, en primer lugar, tenemos que saber que la carta segunda de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo. Y la carta, la epístola segunda a Timoteo es la última epístola escrita por San Pablo. Ya él estaba en Roma a punto de ser ejecutado y entonces ya son las últimas instrucciones que él le estaba dando a su discípulo espiritual, que era Timoteo, a su hijo espiritual, a su discípulo. Y la forma de comenzar esta carta es primero él se presenta diciendo el apóstol Pablo allí, ¿no es cierto? En el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El versículo dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, así es como comienza esta segunda carta a su hijo espiritual Timoteo. Y llegado el versículo 3, él le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, el apóstol Pablo comienza esta segunda carta expresándoles sus mayores sentimientos y sus afectos tan especiales como ser su hijo espiritual. Él lo llamaba hijo espiritualmente porque lo había entrenado desde adolescente, desde muchacho, lo había conocido a Pablo. Pero hay un mérito muy especial que el apóstol destaca y reconoce en este primer capítulo de su carta. Y es justamente en el versículo 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y ahí es cuando dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo está destacando una fe muy especial, una fe genuina, la fe cuyo autor y consumador es el mismo Señor Jesucristo, la fe bíblica, la fe verdadera, no la fe que tiene el mundo, no la paz que tiene el mundo, sino la fe instituida y consumada por el Señor Jesucristo. Trayendo, el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero hay un mérito especial que dice el versículo 5, la cual habitó primero en tu abuela Loida. El apóstol Pablo está mencionando a la abuela de Timoteo que se llamaba Loida, que al igual que dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En el contexto de este pasaje, queridos hermanos, el apóstol está destacando una fe transmitida de generación en generación. Está hablando de 3 generaciones: la abuela, la madre y el hijo. La abuela Loida, la madre Eunice y el hijo Timoteo. La fe bíblica era una fe ¿de qué tipo? Una fe no fingida. Esto es muy llamativo porque tendríamos que profundizar un poquito en qué consistiría llamar una fe no fingida. Y es justamente, es una fe, cuando el texto bíblico habla de una fe no fingida, está hablando de una fe que no tiene dudas de que es auténtica, de que es genuina, de que es verdadera y que no es, y que es una fe que tiene determinación para hacer las cosas. Una fe genuina, una fe auténtica y una fe que tiene determinación para hacer las cosas, no duditativa.
Y este es en el versículo 5 que va a ser el eje central de este sermón en esta noche, al que he llamado Eunice, una madre de fe. Eunice, una madre de fe. Entonces, aquí el apóstol empieza demostrando sus afectos hacia su discípulo Timoteo, pero llegado al versículo 5, él menciona a su mamá y a su abuela. Qué curioso esto. Y no es ninguna casualidad, hermanos, porque el Dios de la Biblia se revela como el Dios de las generaciones. ¿Usted lo cree? Amén. El Dios de la Biblia es el Dios de las generaciones. Y las promesas que él hacía en el antiguo pacto, dice que las maldiciones llegan hasta la 4ª generación. Sin embargo, las promesas bíblicas, y cuando la persona se ponía en el camino de Dios, dice que eso iba a afectar hasta 1000 generaciones. Es decir, que no tendría límites. Y quizá me hacía pensar este texto en que muchas de las consecuencias de nosotros estar hoy en el camino del Señor, sin saberlo quizá nosotros, se debe a que algún pariente nuestro, de nuestro árbol genealógico, oró por nosotros. ¿Se puso a pensar eso alguna vez? Quizá usted está en el camino del Señor, obviamente por voluntad y elección personal, en primer lugar, pero alguien oró por su vida alguna vez. Quizá usted a lo largo de su vida estuvo rebelde en su adolescencia y no quería saber nada de Dios y tenía una mamá que sufría, ¿no es cierto? Y que lloraba como muchas hoy en día nos manifiestan al pastor Julio y a mí: ore por favor por mi hijo que está descarriado. Ore por mi hijo que no quiere venir a la iglesia. Ore por mi hijo que no quiere saber nada de Dios, que está en drogas, que tiene tatuajes, que está con un novio, conoció un chico que le está desviando del camino y no quiere venir más a la casa de Dios. Sin embargo, nuestro Señor es fiel a las oraciones de sus hijos. Entonces hay acá un factor, hermanos, hay un factor generacional, que era la fe de su abuela Loida. Hermanos, Dios es un Dios de generaciones. Es un Dios de generaciones y el cual es suficientemente poderoso para hacer mantener la fe a lo largo de la línea familiar. Vemos en primer lugar que Eunice era la madre de Timoteo, el famoso hijo espiritual de Pablo. Eso tenemos que definir para ir distinguiendo a los personajes que aparecen aquí en esta epístola, en esta segunda epístola de Pablo. Hemos definido bien eso. Y aunque Eunice estaba casada con el marido de Eunice, no era cristiano, era una persona de nacionalidad griega. Era un griego. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 1, nos habla acerca de los padres de Timoteo. Dice, Hechos 16, 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es decir, ¿cuántas veces nosotros idealizamos situaciones como, por ejemplo, es que yo estoy limitado para servir a Dios o para educar a mis hijos porque no tengo un marido que me acompañe en la fe? Es que mi marido no es cristiano, es que mi esposa no me acompaña a la iglesia, no quiere saber nada. Generalmente son los maridos los que no quieren proceder a... mayormente hay un común denominador en que siempre de la pareja es la mujer la que accede primero a la palabra de Dios, a la fe cristiana, y el marido le sigue después. Por eso creemos que el Señor levanta mujeres punta de lanza. La mujer es el pilar de la familia, y cuando una mujer empieza a venir al culto, empieza a venir a la iglesia, empieza a congregar, poco a poco empieza a traer a sus hijos y después trae también a su marido, ¿no es cierto?, para que se cumpla lo que dijo
lo que los apóstoles dijeron en Hechos 16:31 a este soldado romano: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es tan importante, hermanos, los días viernes estamos haciendo la reunión de damas en el ministerio de mujeres, porque creemos, hermanos, en lo que la palabra de Dios revela acerca de la identidad de las mujeres, y que es nada más y nada menos que son los pilares de la familia. Si bien el hombre es la cabeza del hogar y da responsabilidades y cuenta delante de Dios, es la mujer la que espiritualmente es la columna vertebral de la casa. En la familia es la mujer la que tiene, repartida su mente en varias áreas a la vez. Se dice por allí que los hombres no podemos masticar chicle y cruzar la calle, no, una sola cosa nomás. Y es un poco cierto, porque ustedes me ven a mí predicando, pero para que yo pueda estar aquí y pueda preparar este sermón y pueda dedicarme a estudiar y a pasar tiempo con el Señor, yo tengo a mi esposa que se encarga, ¿no es cierto?, de mi hijo y de la tarea, y que le ayuda. Por supuesto que uno colabora, pero sin ella, yo le digo, yo no soy nada, hermanos. Sin ella yo no soy nada. Sin ella que me ayude, que me facilite. Y es así, hermanos, como el Señor ha diseñado el matrimonio. El diseño de Dios para el ser humano es el matrimonio. Y Dios no se confunde, hermano. Los confundidos somos nosotros, por el pecado y la concupiscencia de nuestra carne, que queremos buscar alternativas, pero el Señor no se confunde. Por eso el Señor Jesús ratificó lo que en los evangelios, lo que Dios ya estableció en el Génesis, que es dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se confunde. Y estimado varón que me escuchas esta noche, dale gracias a Dios por tu mujer. Dale gracias a Dios por la madre que hoy está al lado tuyo, por la mamá que te crió, por la mamá que sufrió, que te cambió los pañales, que quizá estuvo a lo largo de tu vida con un tratamiento médico, que se preocupó por ti, que te educó. Hermanos, el mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas largos días bajo el sol. No dice honrarás a tu padre solamente, dice honrarás a tu padre y a tu madre, porque los dos delante de Dios son los administradores del hogar. El matrimonio bíblico, el diseño de Dios para la familia, es poner al padre y a la madre al mismo nivel. Ahora, del matrimonio, el hombre es quien da cuentas al padre por lo que pasa con sus hijos, con su esposa, no la mujer. Pero esto no es degradar a la mujer en absoluto. Son diferentes ministerios, tareas que Dios ha designado para cada uno. Ahora, vemos que aquí, según explica Hechos, volviendo a Hechos 16:1, vemos que Eunice estaba casado con un hombre no cristiano, era un hombre griego, como hemos leído, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Estimada hermana que me escuchas, si tienes tu marido que no es cristiano, que no es creyente, sigue orando por él, no te desanimes. El Señor hará su obra. ¿Quién dice que tu libro ha terminado de esta manera? Tenemos el libro de tu vida ha terminado de esta forma, no. Tenemos un Dios que es ilimitado, que es poderoso, y Él deja las mejores cosas para el final. Aunque tengas muchos años en el camino del Señor, aunque estés luchando con un marido, no pierdas las esperanzas. El Señor deja lo mejor para el final de la vida. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta noche. Amén, gloria a Dios. El nombre Eunice significa vencer gloriosamente. Nunca es por casualidad
los nombres establecidos en la Biblia. La palabra, el nombre Eunice es una palabra griega que significa vencer gloriosamente. Eunice, esto nos habla un poquito acerca del carácter de esta mujer, de esta dama, mamá de Timoteo, y que era una vencedora. Era una vencedora a pesar de tener un marido inconverso. Por eso no tienes que perder la esperanza, hermana. Tienes que seguir adelante. Y el hecho de que tu marido no te acompañe, ya el Señor lo traerá. Pero tienes que serle fiel al Señor. Tienes que venir a la iglesia. Tienes que traer a tus hijos. Tienes que acomodarte más a los pies del Señor. Más cuando vemos que el pronto retorno del Señor se acerca. Y también tenemos que ver que a pesar de que el apóstol le menciona solamente una vez, tanto Eunice como su mamá, ¿no es cierto?, son mencionadas una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es la única mención que se halla de ella en la Biblia. Eunice y su mamá Loida. Sin embargo, lo que se destaca es esta fe no fingida que contribuyó enormemente a la formación espiritual de Timoteo. Es decir, dicho esto de otras palabras, si su mamá Loida, si la abuela Loida no se hubiera afirmado en el camino del Señor y no hubiera criado a su hija Eunice, quizás su hijo Timoteo no hubiera sido el discípulo del apóstol Pablo. Vemos el rol tan importante que tiene la mujer de instruir al niño en su camino. Partiendo de esta base, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Es una promesa que usted seguramente ya la conoce. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vemos esto en las oraciones iniciales de la abuela Loida. ¿Cuántas mamás, cuántas mujeres son abuelas? ¿Podría levantar su mano, por favor? ¿Cuántas abuelas hay? A ver. Amén, gloria a Dios. Hermanas, préstenme atención a las abuelas un momentito. Mírenme con mucha atención. Lo que el Señor les ha dado y les ha encomendado, cúmplanlo hasta el final. Porque lo que con lágrimas hoy siembran, con regocijo van a cosechar. Esa es la misión que el Señor les ha dado. Entonces, es notable observar que el texto bíblico afirma que Eunice, madre de Timoteo, había heredado una fe no fingida, una fe de convicciones firmes de su propia madre Loida. Por eso la palabra de Dios le da a los padres la responsabilidad de instruir a los niños en su camino. Qué importante, hermano. Qué importante, aunque Eunice no tenía a su marido cristiano, hizo un buen trabajo como con Timoteo. Y es así como el apóstol Pablo simplemente vino y lo conoció y ya tenía todas las bases puestas para que el apóstol lo haga su propio discípulo y así dejarlo como obispo y encargado de la iglesia de Éfeso. Hermano, esto me encanta la palabra de Dios y me apasiona porque nos muestra la realidad, hermano. Y no es lejano ni es atípico a todo lo que vivimos nosotros hoy en día. ¿Cuántas mujeres quizás se sienten desgastadas o se sienten solas cuando no tienen el acompañamiento de su pareja, de su marido para venir a la iglesia? Y quizás se sienten mal y están bañando a los hijos y prepara uno y prepara al otro y viene hace mucho tiempo diciéndole y no quiere saber nada y no siente el acompañamiento. No te desgastes, no te frustres, hermana, porque el Señor va a usar tu vida y el Señor es fiel para cumplir lo que promete en su palabra, hermano. Entonces este es el ejemplo de Eunice para la vida de las hermanas y sobre todo de las madres, una fe inquebrantable, hermano. Una fe inquebrantable. Asimismo, siguiendo el ejemplo de Jocabet. ¿Quién era Jocabet? Era la madre de Moisés.
Jocabed fue la madre de Moisés, que había instruido a su hijo, ¿no es cierto?, en los caminos del Dios de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, Él se identificaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los patriarcas. Jocabed había instruido a Moisés desde chiquito, su propia madre, en la fe de los hebreos, en nuestra misma fe. Por eso, hermano, nuestra fe es una fe que viene de generaciones, y nosotros hoy en día tomamos el legado de lo que el Señor Jesucristo enseñó y de sus promesas para nosotros, hermanos. Esto es algo que no es un invento del hombre, no es algo que el hombre ha instituido, no es algo que el hombre ha iniciado o una religión, ¿no es cierto?, que el hombre ha decretado para que exista entre los seres humanos. No, la Biblia explica en el libro de Romanos que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y este fue el deber tanto de Eunice como de Loida, de mantener la fe bíblica a lo largo de las generaciones. ¿Te sientes identificada en ese rol, querida hermana? ¿Estás guardando la fe del Señor para las siguientes generaciones? ¿Está usando el Señor tu vida? ¿Estás hablándole, aunque tengas hijos grandes, adultos, que ya tengan su familia? ¿Estás aconsejándolos en el camino del Señor? Hermanos, Loida y Eunice habían aprendido a guardar la fe bíblica, y es así como se levantó Timoteo, el fiel discípulo del apóstol Pablo. Hermanos, quizás sin saber, tus lágrimas y todo lo que has sufrido, sin duda va a dar fruto. Y quizás estás llorando por un hijo descarriado, y quizás estás peleando en oración y batallando y quieres convencer y sufres. Hermano, para los que están en Cristo hay esperanza. Nosotros no peleamos como pelea el mundo. Nosotros tenemos la victoria asegurada. ¿Lo puede creer? Amén. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es momento de creer lo que dice la palabra de Dios y afirmarnos para imitar el ejemplo de Loida y de Eunice. Amén. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, Jocabed había instruido a Moisés, y llegado, ¿no es cierto?, a pesar de que él a los 40 años de edad, sabemos que él mató al soldado egipcio y después huyó, ¿no es cierto?, se exilió. Dios a la edad de 80 años le habló a él en la zarza ardiente y lo trajo nuevamente a cumplir la misión, porque si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y asimismo en el Nuevo Testamento es Eunice la que está tomando este papel. En el Antiguo Testamento es Jocabed, el ejemplo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es Eunice la que se encargó de enseñar las Escrituras a Timoteo. Asimismo, 2 de Timoteo 3:15, acompáñeme por favor en la Biblia. 2 de Timoteo 3:15 dice, le está hablando el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo nuevamente estaba apelando a la instrucción que recibió Timoteo en su niñez, diciéndole: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién vienes, sabiendo de quién vienes. ¿Cuántas veces cuando escuchamos, o quizá hay una reunión de padres en la escuela y nos dice: su hijo anda muy bien, sacó buenas notas, y nosotros nos agrandamos los papás y decimos: hijo de tigre. Sabiendo de quién viene.
Asimismo, el apóstol Pablo estaba elogiando la fe de su mamá. Y es así que en este contexto es que le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que de chiquito, si quizás lo pudiéramos trasladar a nuestros días, el apóstol Pablo le estaría diciendo algo así como, y que desde chiquito tu mamá te traía a la escuela dominical. Y que desde chiquito te llevaban en la moto. Yo particularmente me acuerdo muy bien como mi mamá, que está allá, los días domingos tenía una moto roja, una Kenia, una bike Kenia full, que nos llegaba, creo que era 60 lo máximo que levantaba, y me llevaba a la escuela dominical. Y acá estoy, mamá. Gloria a Dios. Gracias, mamá. Disculpe, hermano. Amén. Estamos de fiesta. Amén. Estamos acongojados. Entonces, ese es el trabajo que le ha tocado a la mamá. Instruir y mantener la fe bíblica en la familia, hermanos. Una mujer con determinación, hermanas, es sumamente y poderosamente usada por el Señor para llevar a toda la familia a los pies del Señor. ¿Lo puede creer? Por eso usted, hermana, no se sienta sin propósito. El Señor ha usado su vida. ¿Y cuántos de nosotros no estaríamos en el camino si quizá nuestra madre no sufrió por nosotros, nuestros padres que nos educaron, que invirtieron en nuestra educación? Nosotros no podemos olvidarnos, hermanos. No importa qué haya hecho tu papá, tu mamá. ¿Le saludaste a tu mamá hoy? Es que estoy enojado, se portó mal mi mamá. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo haya sido, aún así te haya abandonado. La promesa bíblica en el Salmo es, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hermano, si te han lastimado, si inclusive has sido dañado por tu papá o por tu mamá, la gracia del Señor es más grande para restaurar tu vida. De manera que no tenemos excusa, hermanos. Todos llegamos alguna vez al camino del Señor, llegamos dolidos, quizá lastimados. Hay gente que desde la niñez el padre se ha ido de la casa, que no ha conocido a su madre, quizá la madre lo entregó en un orfanato. Y historias terribles hay, hermanos. Hay historias terribles. Pero aún así el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No es juzgarlo. Dios se encargará de pagarle al papá o a la mamá, pero nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Así como Eunice instruyó a Timoteo en el camino de Dios, nosotros los padres debemos instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. También Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cómo hay que criar a los hijos? En amor, en disciplina y en amonestación del Señor. Hermanos, si nosotros queremos, y para todos aquellos que nos están mirando vía redes sociales, quieres que tu hijo se afirme en el camino del Señor, pero tu hijo no te ve venir a la iglesia. No puedes decirle a tu hijo, anda a la iglesia que te va a hacer bien, cuando vos, papá o mamá que me mirás, no te vas a la iglesia. Acá el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 6:4, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlo en disciplina, la disciplina, hermanos, es cuando nosotros nos hacemos un hábito. Cuando está hablando de la disciplina con el hecho de formar hábitos. ¿Qué hábito? El hábito de bendecir la mesa, el hábito de orar por la mañana,
el hábito de leer la Biblia en familia, el hábito de tener la célula familiar, el hábito de venir a la iglesia juntos. Pero si toda la familia viene y el papá dice, no, yo me voy a quedar a mirar el partido y juega a Boca, ¿qué le estoy sembrando a mi hijo? ¿Qué le estoy sembrando a mi hijo? Eso es la disciplina. La disciplina en el Señor consiste en demostrar que yo, a pesar de todas las cosas, amo al Señor. Y soy imperfecto y tengo mis errores como papá y me confundo y me enojo de más a veces. Pero a pesar de todo, voy a la iglesia. Porque entiendo, no para ser un hipócrita, sino porque entiendo que necesito escuchar la palabra de Dios para que cambie mi vida. Hermanos, la iglesia es un hospital para los pecadores. ¿Quiénes somos pecadores? Todos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos estamos apartados de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, eso es la disciplina, crear el hábito. La disciplina está hablando de crear hábitos en cuanto al camino del Señor. Y en segundo lugar, y amonestación. Estoy leyendo Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Cómo criar al hijo? Criarlo en disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué significa la amonestación del Señor? Cuando tu hijo empieza ¿no es cierto?, a tener amistades no convenientes, mostrarle en la Biblia y decirle, mira hijo, eso no te conviene. Ese camino no te está yendo. Eso es amonestarlo en el Señor. Amonestarlo en el Señor es hablarle con amor y explicarle que lo que está haciendo no va a ser de bendición. Guiándole en la palabra a cada paso que dé. Es amonestarlo cuando quiera hacerse un tatuaje, cuando quiera hacerse un piercing. Cuando empiece a querer incursionar en el ocultismo o cuenta que sus amigos andan en esas cosas, o cuando quiere empezar a sacarse fotos en las redes sociales semidesnuda. Allí el Señor, tenemos que clamar al Señor en auxilio, hermanos, para que nuestro hijo pueda entender. Pero así también decía mi abuela, mi abuela materna, que en paz descanse con el Señor, ella decía que al árbol hay que criarle derechito. ¿Habrán escuchado? Porque si creció torcido, después es muy difícil enderezarlo otra vez. Entonces, este es el trabajo que la abuela Loida y que la madre Eunice ya habían empezado a hacer. Hermanos, la palabra de Dios no se aleja para nada de nuestra realidad. Asimismo, como pastor, como capellán, quisiera darle un consejo con humildad, hermanas. Porque hay inclusive hermanas que tienen mucho más años en el camino del Señor que yo. Y el Señor me ha puesto aquí para poder hablarles de parte de Él. Y me gustaría decirle, hermanas, a todas las mamás y a las abuelas presentes en esta noche, sean como Loida y Eunice, imitando el ejemplo de guardar la fe bíblica y verdadera. Sean como Loida y Eunice y guarden la fe bíblica dentro de su familia. No importa lo que cueste, hermano, guarden la fe bíblica. Aún así, mis parientes me hagan a un lado y ya no me inviten a los asados. No te preocupes, guarda ese legado, porque ese legado viene del Señor Jesucristo. Ha pasado de generación en generación y hoy en día guardamos la fe. Por eso estamos acá, hermanos. Estamos aquí no porque venimos a un club social. Estamos aquí porque nuestro Redentor vive, hermanos. En segundo lugar, me gustaría decirle que la voluntad del Señor es que las madres que son más antiguas, las madres que son más grandes, puedan aconsejar a las que son más jóvenes. Y eso es totalmente bíblico, hermano. Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5, dice lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras
del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, aquí en nuestra iglesia de Dios Milagro contamos gracias por la gracia del Señor. Tenemos muchas mujeres grandes y le doy la gloria al Señor. Pero sepan, estimadas hermanas, que ustedes tienen una misión de parte de Dios, que es instruir a las más jóvenes, a enseñarle. Dice maestra, me encanta esta palabra, dice Tito, repito, Tito capítulo 2, versículo del 3 al 5, las ancianas sean maestras del bien. Sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Y se puede enseñar a amar? Así es, hermanos. Tenemos que aprender a amar. Quizá nunca nos enseñaron a amar. Quizá la crianza que nosotros tuvimos en el pasado no fue la mejor. Quizá nos faltó el amor de un padre, el amor de una madre, pero yo no tengo por qué volver a repetir la historia. Yo no tengo por qué volver, si he sido marcado por un pasado, yo no tengo por qué volver a repetirlo. Y es por eso que tenemos que, el amar se aprende, hermanos, se aprende. Y el amar es el amor bíblico, es el dar la vida por el otro. Es no hacer nada que al otro le guste. Es como pensar primero, si a mí me gustaría, ¿no es cierto? Es la ley del amor. No hagas con tu prójimo lo que no quiere que te haga a vos. Entonces, las mujeres, las más antiguas, aquí dice las ancianas, que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, a no hablar de más. La prudencia, hermanos, qué virtud tan grande y tan necesaria en estos días, donde se escucha, es que yo digo lo que pienso, pero lo está haciendo sin amor. Está diciendo lo que piensas, pero sin tener en cuenta que lo que vos decís puede herir a otra persona. Mucho cuidado con la lengua. Y ese es el deber que tienen las mujeres dentro de la congregación. A ser guías de las más jóvenes, a ser prudentes, castas, la forma en que nos vestimos dentro de la iglesia. Por ahí es un poco más, por decirlo, engorroso tener que un varón le tenga que llamar la atención a una mujer en cómo viene vestida a la iglesia. ¿Sí o no? ¿A usted, estimada dama, le gustaría que el pastor le diga, hermana, no me traiga más a pollera? Si va a venir en pollera, por favor, que no sea tan corta. Estamos en la casa del Señor. ¿Le va a gustar que el pastor? No le va a gustar. Qué bueno es que las mujeres de la congregación enseñen, ¿sabe? Que le digan a las más jóvenes, no vengas tan escotada. Y que le digan en privado, no en la reunión delante de todos. Que se acerque y con amor le diga, hermana, estamos en la casa del Señor. Que hacer castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y qué importante es que la mujer esté sujeta a su marido. Que ser sujeta a su marido significa que no toma sola las decisiones, sino que sabe consultar a su esposo y después decide. Qué lindo es cuando hay ese amor mutuo y ese consentimiento para hacer las cosas en el matrimonio. Donde el marido entiende que antes de tomar, que si bien él es el responsable delante de Dios, primero lo va a hablar con la esposa y después vemos. Cuando te llaman por ahí, por teléfono y te ofrecen un crédito, mire, si usted acepta ya mismo y le hacemos un descuento y pagan comodísimas cuotas y los varones nos entusiasmamos, ay sí, y me dan una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y aprender a decir, no, voy a consultar primero con mi señora y llámeme mañana y le respondo. Eso es ser sujeto.
Estimadas mamás, abuelas de la congregación, enseñen a las más jóvenes a ser sabias, a ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea tomada en vano. Enseñen a guardar la fe bíblica a lo largo de las generaciones, estimadas hermanas. Y ya terminando, dice, otra cosa que me gustaría pedirle, hermanas, es no permitan que el transcurso de los años, la vida y las circunstancias cambien su esencia. Por eso nosotros estamos como hijos de Dios en la iglesia y que nos estamos congregando, que nosotros estemos orgullosos de una sola cosa, estimadas hermanas. Aprendamos a dejar huellas y no cicatrices. Cuando vienen personas nuevas a nuestra iglesia, dejemos huellas, demos ejemplos con nuestra vida en primer lugar, antes que con nuestras palabras. Que los demás, las personas nuevas en la iglesia puedan ver en nosotros personas maduras de fe, constantes, que no faltan al ayuno, que no faltan al culto. Que puedan ver en nosotros personas firmes en el camino del Señor. Y en segundo lugar, poder corregir con la boca. Y que las circunstancias que atravesemos en la vida no cambien nuestra esencia. El Señor es fiel y verdadero, hermano. Por eso, el secreto poder que permite prepararse a toda mujer de cabellos blancos es la fe. La fe bíblica de generación en generación, que viene desde los tiempos del Señor y que viene ya desde antes, porque Abraham es el padre de la fe y que el Señor la encausa hacia su iglesia, que somos nosotros hoy en día, es el secreto poder que permite prepararse para la vejez. Hermanos, si nosotros estamos firmes en la fe, si estamos firmes en la palabra del Señor, nuestras canas y nuestros cabellos blancos van a ser respetados. Cada cana de nuestra cabeza habrá valido la pena. Porque no hay nada más lindo que gastarse la vida en servir a Jesús. ¿Amén? No hay nada más hermoso, hermano, que servir al Señor y gastar nuestra vida, nuestro tiempo para servirlo a Él. Hermanos, si los hijos no son adecuadamente educados por nosotros, por los papás, si la mamá no tiene ese tiempo de orar con el hijo, entonces el mundo lo hará. Los amiguitos de la escuela van a pasar tiempo con tu hijo y van a empezar a infundirle cosas y vas a ver que tu hijo va a venir con palabras que no dice la casa y va a venir con cosas nuevas y con ideas y que todo es normal cuando va a la escuela, a la secundaria. Todo es normal, pero son cosas que no ha aprendido en la casa. Si no instruyes al niño en su camino, el mundo lo va a hacer. No te olvides, estimado hermano, estimada hermana. Si no lo haces, los amigos y los educadores modernos de hoy en día, que sobran demasiados acerca de la educación sexual integral y que todo es normal, eso le va a estar educando a tu hijo. Hermanos, que no nos ganen de mano. Y las mamás, que es el privilegio que el Señor les ha otorgado, tienen ese rol fundamental en la familia. Amén. Hermanos, como conclusión en esta noche, quiero decirle que quizá con los años transcurridos es hora de dar una nueva definición a sus propósitos y metas en la vida. Quizá hay cosas que en la vida no pudiste cumplir. O quizá peleaste por algo que parece ya inalcanzable o que pasó el tiempo. Pero, ¿sabes lo que te invita el Señor en esta noche? Tienes que redefinir tus propósitos y tus metas. ¿Qué cosa te quedó? Y les hablo a aquellas damas que me escuchan en esta noche,
que les ha quedado cosas pendientes en la vida. Y quizá por eso que no pudieron cumplir y quizá ya sintieron que se le ha pasado el tiempo y es algo que no cumplieron en la vida. Yo no sé qué es, el Señor sabe lo que es. Pero Dios ha puesto esta palabra en mi vida. Tienes que redefinir tus propósitos y tus metas en la vida. Si es algo que sientes que ya pasó, tienes que pensarlo nuevamente. Tienes que pensarlo y tienes que redefinir la situación y realmente cuál es la meta que el Señor te está dando, no la meta que tú te propusiste. ¿Cuál es la meta que el Señor te está invitando a que busques en este tiempo? Quizá ya eres abuela en este tiempo. ¿Cuál es la meta que el Señor te ha dado en este tiempo? Tienes que redefinir tus propósitos. No importa la edad que tengas, ya sea la de Eunice o sea la edad de Loida, aún no has visto todo de parte de un Dios ilimitado. Nuestro Dios es ilimitado y no lo has visto todo. Aunque los años y las canas a nosotros nos dicen, es que yo ya conozco todo. No, hermano. Dios puede sorprenderte todavía. Y muy grande. Porque Dios deja lo mejor para el final. Nadie sabe cómo Dios terminará tu libro personal, pero sí ten presente una cosa: Dios nunca extiende los días de una persona sin un propósito. ¿Cuántos años has cumplido últimamente? Quizás sobreviviste a muchas cosas. Y uno dice, yo quizá no tenía que estar más contando el cuento, como se dice. Sin embargo, el Señor prolongó mi vida. Superé una operación, superé una situación de enfermedad, volví a la vida. Déjame decirte de parte del Señor que Dios no prolonga la vida sin un propósito. ¿Has entendido cuál es el propósito de Dios para tu vida en esta etapa? Quizá tenés la edad de Loida, de la abuela o de la mamá Eunice, pero más allá de eso, Dios todavía tiene lo mejor para escribir en las últimas páginas del libro. Amén. Hermanas, he terminado, he concluido mi sermón. Y antes de dar lugar al pastor Julio, quiero leer un pensamiento, una pequeña reflexión de 2 párrafos que he extraído de la mujer, de la Biblia, Mujer Eres Libre, del autor T.D. Jakes. Es una reflexión que se llama Mujer de cabellos blancos. Y es un pensamiento que hace este pastor para reflexionar acerca de su mamá, y me gustaría que lo escuche muy, muy atentamente. Él hace una comparación que la etapa más linda de la vida de una mujer es similar a la del ocaso. No cuando el día amanece, sino al atardecer. Y escúcheme, le voy a hablar en el nombre de Jesús. Así dice el autor T.D. Jakes. Cuando me levanté esta mañana, el paisaje todavía dormía. Observé el milagro del amanecer desde el balcón de mi hotel. Si no hubiera estado sentado junto al marco de mi ventana, habría juzgado mal el día. Podría haber pensado que la mañana o quizás el bullir de la tarde bañada de sol era la parte más bella del día. Pero justo antes de emitir mi voto, la sabiduría de la noche se deslizó en la escena. ¿Cómo no haber notado que el sol había mudado de vestido para convertirse en un anochecer lleno de color y grandeza? La gracia de un día que termina es mucho mayor que la incertidumbre de la mañana. Sí, la parte más bella del día, como en la vida de una mujer, es la puesta del sol. Escribo esto con mi madre en mente. Sus cabellos han cambiado de color ante mis ojos. Como idea tardía de un artista, le han grabado líneas sobre el rostro. Sus brazos son mucho más débiles ahora y su andar más lento, pero de cierta manera ella es más tierna en sus años invernales de lo que era en los días juveniles. Ha luchado hasta lo último con todas las tragedias de la vida y todavía se mantiene en pie
para demostrar la autenticidad de sus metas, sus sueños y sus ambiciones. La gloria sea al Señor.